La historia de Madrid comienza mucho antes de que existieran sus avenidas amplias o sus edificios monumentales. Durante siglos, el territorio que hoy ocupa la ciudad fue una extensión tranquila de la meseta central de la península ibérica, marcada por suaves elevaciones del terreno y pequeños cursos de agua que atravesaban la tierra con discreción constante. En tiempos antiguos, diversos pueblos prerromanos habitaron la región. Eran comunidades que organizaban su vida en torno a los ritmos naturales, levantando asentamientos sencillos con materiales disponibles en el entorno inmediato. No se trataba de grandes núcleos urbanos, sino de poblaciones pequeñas, adaptadas a la geografía abierta y al clima variable de la meseta. Madrid no siempre fue lo que parece. Durante siglos, permaneció casi en silencio, lejos del protagonismo, mientras su historia avanzaba de forma lenta, acumulando cambios que apenas se percibían en su momento. Este recorrido sigue ese proceso, desde un origen discreto, pasando por Mayrit, hasta su transformación progresiva en algo mucho más grande. Antes de empezar, se abre un pequeño espacio para quienes están del otro lado. En los comentarios pueden contar desde dónde escuchan y a qué hora acompaña esta historia. Si este tipo de relatos encaja bien con el momento, apoyar con un like y suscribirse ayuda a que nuevas historias sigan llegando. Noche tras noche. Somos Relatos de Medianoche. Para entender Madrid, hay que retroceder mucho antes de que fuera Madrid. Con la expansión del Imperio Romano, la península ibérica quedó integrada en una vasta red de caminos y ciudades. Sin embargo, en el lugar donde más tarde surgiría Madrid, no se desarrolló una gran urbe romana. Mientras otras regiones prosperaban con foros, teatros y acueductos monumentales, esta zona permanecía en relativa discreción. El territorio seguía siendo un espacio de tránsito y de pequeñas explotaciones rurales, sin adquirir protagonismo político o económico destacado. Tras la transformación del mundo romano y el establecimiento del reino visigodo, el área continuó siendo modesta en comparación con otros centros peninsulares. Su relevancia estratégica aún no se había definido con claridad. Fue en el siglo IX cuando el lugar comenzó a adquirir una identidad más precisa. Bajo el dominio del Emirato de Córdoba, se levantó una fortificación en una posición elevada junto al río Manzanares. Aquella construcción respondía a una necesidad defensiva dentro del complejo equilibrio de fronteras entre Al-Ándalus y los reinos cristianos del norte. La fortaleza recibió el nombre de Mayrit. Diversos estudios vinculan esa denominación con la abundancia de aguas subterráneas en la zona. La red de manantiales y canales naturales otorgaba al enclave un valor práctico significativo. El agua, siempre silenciosa y constante, se convertía en un elemento definitorio del asentamiento. Mayrit no era una gran ciudad. Estaba compuesta por murallas sobrias, viviendas compactas y espacios organizados alrededor de la fortificación principal. La vida cotidiana transcurría sin estridencias. Artesanos, agricultores y comerciantes desarrollaban sus actividades dentro de un entorno controlado por la vigilancia de la torre defensiva. Las noches descendían sobre el pequeño núcleo con serenidad. Las murallas delimitaban un espacio recogido, protegido del exterior, donde la actividad disminuía gradualmente al caer la oscuridad. Las lámparas de aceite iluminaban tenuemente los interiores, mientras el viento recorría las colinas circundantes. En el año 1085, el rey Alfonso VI incorporó el enclave al reino de Castilla. La transición de dominio no transformó de inmediato la estructura del asentamiento. Las murallas permanecieron. Muchas viviendas continuaron ocupadas por sus habitantes originales.
Los cambios se introdujeron de forma paulatina, integrando el espacio en la organización cristiana medieval. Se construyeron iglesias, se reorganizaron espacios públicos y se ampliaron ciertas defensas. El núcleo urbano comenzó a consolidarse lentamente. La villa crecía sin romper su escala modesta, expandiéndose alrededor de la antigua fortaleza. A lo largo de los siglos siguientes, Madrid siguió desarrollándose como una villa castellana más, sin destacar aún sobre otras ciudades del reino. Su posición en la meseta, alejada de la costa y de las principales rutas comerciales internacionales, parecía mantenerla en un segundo plano. Sin embargo, esa ubicación central, discreta y aparentemente secundaria, terminaría adquiriendo un significado decisivo en el futuro. La evolución de Madrid durante la Edad Media fue constante pero tranquila. Las calles estrechas se configuraban entre viviendas de piedra y madera. Los mercados reunían productos básicos traídos de los alrededores. Las campanas marcaban el ritmo diario, estableciendo una cadencia regular en la vida colectiva. Nada en aquellos primeros siglos anticipaba el papel que la ciudad asumiría más adelante. Su crecimiento no respondía a un plan imperial, ni a una ambición desmedida. Se trataba de una expansión orgánica, casi silenciosa, guiada por necesidades administrativas y por la estabilidad progresiva del reino castellano. Así, entre murallas sobrias y construcciones sencillas, Madrid avanzaba lentamente hacia una nueva etapa de su historia. Plazas y mercados, integrando la fortaleza con áreas residenciales y de cultivo. La planificación buscaba funcionalidad y eficiencia, respetando el relieve natural y los recursos locales. Los patios con fuentes y los arcos sencillos reflejaban influencias culturales árabes, adaptadas al clima y materiales disponibles. El crecimiento de Madrid fue gradual. Cada construcción se integraba al entorno existente, ampliando viviendas y talleres alrededor de la fortaleza. Los tejados planos y patios interiores mantenían su papel, facilitando ventilación y refugio. La vida religiosa y cultural se desarrollaba de manera discreta, con espacios destinados a la oración y a celebraciones comunitarias, en armonía con los ciclos naturales. La interacción social se daba en plazas y patios, donde la comunidad mantenía su cohesión. El paisaje circundante contribuía a la sensación de continuidad y calma. Cerros, ríos y campos cultivados proporcionaban un fondo constante, integrando la ciudad con su entorno. Los sonidos naturales acompañaban la rutina diaria, marcando un ritmo sereno y constante. A través de los años, la posición estratégica de Madrid se consolidó, reforzando murallas y torres, y mejorando caminos y espacios públicos, manteniendo un equilibrio entre defensa, vida cotidiana y comercio. La economía local combinaba agricultura, producción de alimentos y comercio externo. Huertos, viñedos y olivos abastecían a la población, mientras mercados ofrecían bienes traídos de otras regiones. La planificación urbana reflejaba cuidado y armonía, evitando acumulación desordenada y respetando la topografía. Calles y espacios públicos se delineaban con precisión, manteniendo la funcionalidad y la integración con el entorno natural. El crecimiento sostenido de Madrid preparaba la ciudad para su futuro rol estratégico. La fortaleza central permanecía como núcleo, mientras nuevas viviendas y talleres reforzaban la cohesión urbana. Cada elemento del paisaje urbano y natural se incorporaba con discreción, generando un entorno equilibrado. La vida transcurría con suavidad, marcada por ciclos naturales, trabajo cotidiano y convivencia estable. Durante la época musulmana, Madrid ejemplifica un desarrollo pausado y armonioso, con arquitectura, planificación y cultura integradas al entorno.
Cada expansión se hacía con cuidado, evitando rupturas bruscas, consolidando un asentamiento funcional y sereno. El flujo del agua, la brisa de los cerros y el ritmo diario sostenían una atmósfera constante, preparando silenciosamente la ciudad para las etapas posteriores de su historia, mientras su presencia se mantenía discreta pero permanente en la región. La tranquilidad del lugar se acentuaba al atardecer, cuando los sonidos del agua y del viento se combinaban suavemente. Los caminos y patios se vaciaban lentamente, y la luz crepuscular iluminaba con suavidad las piedras de las casas, transmitiendo una calma profunda y sostenida a todos los rincones del asentamiento. Durante los siglos posteriores a la presencia romana, la región que hoy se conoce como Madrid experimentó una transformación bajo nuevas influencias culturales. Hacia el siglo VIII, la llegada de los pueblos musulmanes introdujo cambios significativos, y el asentamiento pasó a llamarse Mairit, nombre derivado de términos árabes relacionados con el agua, reflejando la importancia de manantiales y corrientes en la vida diaria. Este enclave se desarrolló inicialmente como una fortaleza sobre un cerro, aprovechando la elevación para la vigilancia de los valles circundantes y las rutas de comunicación. La arquitectura de la época combinaba piedra y adobe, con patios interiores que permitían la entrada de luz y la ventilación, manteniendo los espacios frescos en los días calurosos y protegidos durante las lluvias. Las murallas y torres delimitaban el perímetro, mientras que el interior albergaba viviendas, talleres y huertos. Los manantiales cercanos se canalizaban hacia áreas de cultivo, sosteniendo la producción agrícola local y asegurando agua para la comunidad. Mairit funcionaba también como punto de control de caminos y comercio. Las rutas conectaban la ciudad con Toledo, Zaragoza y otros centros importantes, facilitando la circulación de productos y técnicas artesanales, así como un intercambio cultural gradual. La vida cotidiana se organizaba en torno a la agricultura, el pastoreo y la artesanía, con ciclos diarios y estacionales que marcaban el ritmo de la ciudad. La brisa de los cerros y el murmullo de los ríos acompañaban el desarrollo de las actividades, estableciendo un ambiente constante y predecible. La incorporación a las estructuras administrativas musulmanas motivó una planificación más estructurada. Se consolidaron calles principales, plazas y mercados, integrando la fortaleza con áreas residenciales y de cultivo. La planificación buscaba funcionalidad y eficiencia, respetando el relieve natural y los recursos locales. Los patios con fuentes y los arcos sencillos reflejaban influencias culturales árabes, adaptadas al clima y materiales disponibles. El crecimiento de Mairit fue gradual. Cada construcción se integraba al entorno existente, ampliando viviendas y talleres alrededor de la fortaleza. Los tejados planos y patios interiores mantenían su papel, facilitando ventilación y refugio. La vida religiosa y cultural se desarrollaba de manera discreta, con espacios destinados a la oración y a celebraciones comunitarias, en armonía con los ciclos naturales. La interacción social se daba en plazas y patios, donde la comunidad mantenía su cohesión. El paisaje circundante contribuía a la sensación de continuidad y calma. Cerros, ríos y campos cultivados proporcionaban un fondo constante, integrando la ciudad con su entorno. Los sonidos naturales acompañaban la rutina diaria, marcando un ritmo sereno y constante. A través de los años, la posición estratégica de Mairit se consolidó, reforzando murallas y torres, y mejorando caminos y espacios públicos, manteniendo un equilibrio entre defensa, vida cotidiana y comercio. La economía local combinaba agricultura, producción de alimentos y comercio externo. Huertos, viñedos y olivos abastecían a la población,
mientras mercados ofrecían bienes traídos de otras regiones. La planificación urbana reflejaba cuidado y armonía, evitando acumulación desordenada y respetando la topografía. Calles y espacios públicos se delineaban con precisión, manteniendo la funcionalidad y la integración con el entorno natural. El crecimiento sostenido de Mayrid preparaba la ciudad para su futuro rol estratégico. La fortaleza central permanecía como núcleo, mientras nuevas viviendas y talleres reforzaban la cohesión urbana. Cada elemento del paisaje urbano y natural se incorporaba con discreción, generando un entorno equilibrado. La vida transcurría con suavidad, marcada por ciclos naturales, trabajo cotidiano y convivencia estable. Durante la época musulmana, Mayrid ejemplifica un desarrollo pausado y armonioso, con arquitectura, planificación y cultura integradas al entorno. Cada expansión se hacía con cuidado, evitando rupturas bruscas, consolidando un asentamiento funcional y sereno. El flujo del agua, la brisa de los cerros y el ritmo diario sostenían una atmósfera constante, preparando silenciosamente la ciudad para las etapas posteriores de su historia, mientras su presencia se mantenía discreta pero permanente en la región. La tranquilidad del lugar se acentuaba al atardecer, cuando los sonidos del agua y del viento se combinaban suavemente. Los caminos y patios se vaciaban lentamente, y la luz crepuscular iluminaba con suavidad las piedras de las casas, transmitiendo una calma profunda y sostenida a todos los rincones del asentamiento. A partir de su integración en Castilla, la Villa de Madrid comenzó un proceso de consolidación dentro de los dominios castellanos. Sus murallas, erigidas en épocas anteriores para delimitar el asentamiento, adquirieron nuevas funciones de organización urbana y de referencia territorial, mientras la población crecía de manera pausada. Las casas, mayoritariamente de madera y entramado, se distribuían alrededor de la plaza central, núcleo de la vida cotidiana, donde el comercio local se iba asentando. La villa mostraba un patrón sencillo, con calles estrechas y serpenteantes, que seguían antiguas rutas de origen musulmán, trazadas sobre colinas y valles suavemente ondulados. Durante los siglos XIII y XIV, Madrid conservó una posición intermedia entre Toledo y Segovia, absorbiendo influencias de ambos centros. La corte castellana pasaba ocasionalmente por la villa, y con ello llegaban funcionarios, mercaderes y artesanos que aportaban nuevas técnicas constructivas y modos de organización. Las iglesias comenzaron a multiplicarse, modestas en sus dimensiones, con muros de piedra irregular y pequeñas ventanas que dejaban filtrar la luz templada. La vida cotidiana se marcaba por ritmos estacionales, ferias periódicas y la actividad de los molinos en los arroyos cercanos. En el siglo XV, la villa experimentó un crecimiento discreto pero sostenido. Se amplió el trazado urbano, con calles que conectaban los barrios más antiguos con nuevos asentamientos. Algunos nobles y comerciantes acomodados edificaron residencias de ladrillo y piedra, más sólidas que las construcciones tradicionales, que destacaban en el paisaje urbano. Los huertos y jardines se mantenían en las periferias, proporcionando un entorno de vegetación que suavizaba la densidad de las calles y ofrecía espacios de reposo silencioso. Los ríos y arroyos continuaban moldeando la topografía, mientras los puentes se reforzaban para facilitar el paso entre las zonas más altas y los valles bajos. El mercado y la actividad artesanal cobraron mayor relevancia. Talleres de alfarería, textiles y carpintería se distribuían a lo largo de las calles principales, generando un ritmo pausado de intercambio que sostenía la vida económica sin sobresaltos. La villa se consolidaba como un punto de conexión en las rutas comerciales interiores, al tiempo que la administración local se estructuraba en torno a la Plaza Mayor,
centro de decisiones y reuniones. La presencia de pequeños conventos y hospederías añadía un matiz de recogimiento y de continuidad espiritual que acompañaba la rutina diaria de sus habitantes. A finales del siglo XV y comienzos del XVI, los indicios de transformación hacia un papel central en Castilla se hicieron más evidentes. La elección de Madrid como lugar de residencia temporal de la corte, aunque aún intermitente, implicó ajustes en la infraestructura urbana. Calles y plazas se ampliaban, edificios públicos se reforzaban, y la villa empezaba a adquirir una escala que anticipaba su futura importancia. Las murallas se mantenían como referencia histórica, pero su función defensiva cedía lugar a un sentido más simbólico y organizativo. El crecimiento fue gradual y ordenado. Los tejados de teja roja se entremezclaban con los paramentos de piedra y ladrillo, mientras la luz de la tarde se posaba sobre los aleros y las pequeñas torres de las iglesias. La vegetación de los huertos y las terrazas aportaba un contraste sereno con la continuidad de las calles, creando un paisaje urbano que se expandía con suavidad, sin rupturas bruscas. Los sonidos del agua en los arroyos y el murmullo de la vida cotidiana formaban una cadencia constante, marcada por la repetición tranquila de los días. Así, durante los siglos medievales tardíos, Madrid pasó de ser una villa intermedia a un asentamiento con estructuras más complejas, preparado para albergar funciones administrativas, económicas y residenciales de mayor escala. La transición hacia su papel como capital no se produjo de forma abrupta, sino que emergió a partir de este desarrollo urbano mesurado, donde cada calle, cada plaza y cada edificio reflejaba el paso del tiempo y la acumulación de costumbres. Las colinas y ríos continuaron guiando la expansión, y la presencia de la corte, aunque aún esporádica, imprimió un ritmo diferente a la vida local, sin alterar la calma general. Conforme avanzaban los años, la vida cotidiana transcurría, y el crecimiento urbano era un reflejo de cambios suaves en la consolidación de plazas y en la arquitectura de ladrillo que sustituía a la madera. Cada elemento formaba parte de un conjunto que, sin aspavientos, preparaba el terreno para la siguiente etapa, en la que Madrid comenzaría a desplegar su papel como centro del reino. Con el paso de los siglos medievales, la ciudad de Madrid fue adquiriendo un ritmo pausado y constante que se repetía día tras día. Tras las murallas que aún marcaban el contorno de la villa, la vida cotidiana transcurría con una cadencia tranquila, determinada por la luz del amanecer, el sonido de las campanas y el ir y venir de sus habitantes. Las primeras horas del día comenzaban con discreta actividad. Las puertas de madera de las viviendas se abrían lentamente hacia las calles estrechas y empedradas. Desde los pequeños patios interiores surgían los sonidos de las tareas domésticas. El agua se transportaba desde fuentes cercanas, y el humo ligero de los hogares ascendía lentamente sobre los tejados de teja rojiza. Las viviendas, en su mayoría modestas, estaban construidas con materiales sencillos. Muros de adobe o piedra sostenían techumbres inclinadas, pensadas para proteger del clima cambiante de la meseta. En su interior, las estancias eran pocas y funcionales. La vida familiar se concentraba alrededor del fuego, especialmente durante las horas frías del invierno. En las calles, la actividad se organizaba de manera gradual. Artesanos, comerciantes y pequeños productores ocupaban sus lugares habituales. Los talleres solían abrir hacia la calle, permitiendo que la labor diaria se desarrollara a la vista de quienes transitaban. Carpinteros, herreros, curtidores y alfareros trabajaban con movimientos repetidos y constantes, formando parte del paisaje sonoro de la ciudad. El mercado constituía
uno de los centros más tranquilos pero constantes de la vida urbana. En determinadas plazas y espacios abiertos, se reunían vendedores que ofrecían productos traídos de las tierras cercanas. Granos, hortalizas, frutas de temporada y piezas de pan recién horneado aparecían ordenados sobre mesas de madera o simples telas extendidas en el suelo. Las rutas que conectaban Madrid con otras localidades cercanas permitían la llegada periódica de mercancías. Desde los campos de Castilla llegaban cereales y vino. Desde regiones más alejadas aparecían tejidos, utensilios y objetos que lentamente ampliaban la variedad disponible en la villa. Mientras tanto, la organización social de la ciudad seguía patrones relativamente estables. Las parroquias funcionaban como puntos de encuentro silenciosos, donde la vida espiritual se integraba con la rutina diaria. Las campanas marcaban las horas con intervalos regulares, estableciendo un ritmo compartido que acompañaba el desarrollo de las jornadas. En los conventos y monasterios cercanos, los religiosos mantenían horarios regidos por la oración y el trabajo. Los huertos cultivados dentro de estos espacios proporcionaban alimentos sencillos y contribuían al abastecimiento local. Las paredes tranquilas de estos recintos ofrecían un contraste con la actividad lenta de las calles exteriores. Los niños crecían dentro de este ambiente ordenado. Las calles, aunque estrechas, servían como espacios de juego y aprendizaje informal. A temprana edad muchos comenzaban a ayudar en los oficios familiares, observando durante años los movimientos precisos de padres y maestros artesanos. Con el transcurso de las estaciones, el ritmo de la ciudad se adaptaba al clima de la meseta. Durante el verano, la actividad tendía a concentrarse en las primeras horas de la mañana y en el atardecer. En invierno, las calles se volvían más silenciosas mientras el frío se extendía sobre los caminos y las plazas. Los viajeros que atravesaban la villa encontraban refugio en pequeñas posadas y mesones. Estos lugares ofrecían descanso, alimento sencillo y noticias procedentes de otros territorios. Las conversaciones se desarrollaban con calma, acompañadas por la luz tenue de lámparas de aceite. Las murallas, que aún delimitaban la ciudad, permanecían como una presencia constante. Sus puertas marcaban el punto de entrada y salida de comerciantes, campesinos y viajeros ocasionales. Al caer la noche, estas puertas se cerraban, y la ciudad quedaba envuelta en una quietud más profunda. Con el paso de los años, la repetición de estas rutinas fue dando forma a una identidad urbana tranquila y persistente. La vida cotidiana no se definía por grandes acontecimientos, sino por la continuidad de gestos simples. Abrir un taller al amanecer, cruzar una plaza al mediodía, regresar al hogar cuando la luz comenzaba a disminuir. Así, entre calles estrechas, pequeñas plazas y viviendas agrupadas, alrededor de antiguos caminos, la villa mantenía un ritmo constante que apenas variaba con el paso del tiempo. Y en esa repetición pausada de días similares, Madrid continuaba respirando lentamente dentro de sus murallas, mientras las horas avanzaban con una calma casi imperceptible, y la ciudad quedaba envuelta en un silencio cada vez más profundo, lentamente, sin prisa, mientras la noche medieval se asentaba sobre los tejados de la villa gradual de algunas actividades. Los mercados comenzaron a recibir mayor variedad de productos. Las posadas ampliaron lentamente sus espacios para alojar a quienes cruzaban la región. Los talleres artesanales, sin abandonar sus métodos tradicionales, atendían ahora a una clientela ligeramente más diversa. Al mismo tiempo,
ciertos acontecimientos administrativos comenzaron a otorgar a la villa una importancia creciente. Los monarcas de Castilla, en sus desplazamientos por los territorios del reino, encontraron en Madrid un lugar conveniente para establecer estancias temporales. Su ubicación central facilitaba los desplazamientos hacia otras ciudades importantes. Estas visitas no alteraban de inmediato el ritmo tranquilo de la villa, pero dejaban una huella gradual. La presencia ocasional de funcionarios, escribanos y miembros de la corte generaba pequeños ajustes en la organización local. Algunos edificios comenzaron a adaptarse para recibir reuniones administrativas o alojamientos de carácter oficial. Con el paso de las décadas, el nombre de Madrid aparecía con mayor frecuencia en documentos, itinerarios y registros del reino. Las murallas medievales seguían delimitando el contorno urbano, aunque en su interior la población aumentaba lentamente. Nuevas viviendas surgían en calles cercanas a los caminos principales. Las iglesias y parroquias también ampliaban su presencia dentro de la comunidad. Campanarios discretos marcaban el paso de las horas, mientras las plazas cercanas se convertían en puntos habituales de reunión y comercio. La vida continuaba organizada alrededor de ciclos conocidos, pero el movimiento general parecía volverse ligeramente más constante. A lo largo del siglo XV, la villa mantuvo su carácter modesto en comparación con otras ciudades castellanas, de mayor tradición política o comercial. Sin embargo, su estabilidad, su ubicación y su capacidad para alojar a viajeros y autoridades comenzaron a formar parte de su identidad. Los caminos que llegaban desde Toledo, Segovia o Alcalá de Henares transportaban no solo mercancías, sino también noticias, decisiones administrativas y mensajes que recorrían el territorio castellano. En ese flujo constante de información, Madrid ocupaba una posición cada vez más visible. Las estancias ocasionales de la corte fueron haciéndose más frecuentes con el tiempo. Cada visita requería cierta preparación, alojamientos, provisiones, espacios para reuniones y desplazamientos organizados dentro de la villa. Poco a poco, algunos sectores de la población comenzaron a desarrollar oficios relacionados con estas necesidades. Aún así, el crecimiento no se manifestaba de forma brusca. Durante largos periodos, Madrid seguía mostrando la apariencia de una villa serena, de calles estrechas y actividad moderada. Los ritmos agrícolas de los alrededores continuaban influyendo en la vida urbana, y el horizonte abierto de la meseta seguía rodeando sus murallas. Con el cambio de siglo, esa posición central empezó a adquirir un valor cada vez más evidente para la organización del reino. La idea de un lugar capaz de servir como punto de encuentro administrativo comenzó a consolidarse lentamente dentro de las decisiones de la monarquía. Madrid, con su tamaño aún contenido y su localización estratégica, ofrecía ciertas ventajas prácticas. No estaba dominada por grandes poderes regionales, ni por tradiciones urbanas demasiado rígidas. Su crecimiento podía adaptarse con mayor facilidad a nuevas funciones. Así, casi sin alterar la calma cotidiana que había caracterizado a la villa durante siglos, el entorno urbano empezó a prepararse para un papel distinto. Nuevos caminos se transitaban con mayor frecuencia. Algunos edificios adquirían funciones administrativas. Las visitas oficiales dejaban una presencia cada vez más regular. En apariencia, las calles seguían siendo las mismas. Las casas conservaban sus fachadas sencillas. Los mercados continuaban instalándose en los mismos espacios abiertos. Pero en el trasfondo de esa rutina persistente
El lugar comenzaba a integrarse con mayor profundidad en la estructura del reino. Los cambios que habían comenzado de manera discreta en la villa terminaron por adquirir una forma más definida. Aquella localidad situada en el centro de la meseta, acostumbrada durante siglos a un crecimiento lento, empezó a ocupar un lugar más estable dentro de la organización del reino. Las visitas de la corte, que durante largo tiempo habían sido temporales, se transformaron gradualmente en estancias más prolongadas. Los desplazamientos del gobierno, que anteriormente recorrían diferentes ciudades, comenzaron a detenerse con mayor frecuencia entre las calles de Madrid. En medio de este proceso silencioso, la villa empezó a adaptarse a un nuevo papel. Las decisiones administrativas, los documentos oficiales y las reuniones del poder comenzaron a concentrarse de forma cada vez más constante en este punto de la meseta castellana. Con ello, llegó una presencia creciente de funcionarios, consejeros, artesanos especializados y trabajadores que sostenían las actividades de la corte. Las calles que durante generaciones habían mantenido un ritmo moderado, empezaron a registrar un movimiento más continuo. No se trataba de un cambio abrupto, sino de una acumulación gradual de trayectos, conversaciones y tareas. Los edificios cercanos a las plazas principales comenzaron a transformarse lentamente para responder a nuevas necesidades. Algunas casas se ampliaron para alojar a quienes llegaban desde otros territorios del reino. Nuevos talleres aparecieron en calles que antes habían sido silenciosas. Los mercados, que siempre habían formado parte de la vida de la villa, comenzaron a ofrecer una mayor variedad de productos traídos desde regiones lejanas. A pesar de estos cambios, el paisaje urbano conservaba muchos rasgos de su pasado. Las murallas medievales continuaban delimitando la ciudad durante parte de este proceso. Las iglesias seguían marcando el ritmo del tiempo con el sonido de sus campanas. Las plazas mantenían su función como lugares de encuentro cotidiano. Mientras tanto, el entorno natural que rodeaba Madrid permanecía casi inalterado. La meseta castellana continuaba extendiéndose con su amplitud silenciosa, atravesada por caminos que conectaban pueblos, ciudades y campos de cultivo. A través de esas rutas seguían llegando viajeros, mercancías y noticias. Con el paso de las décadas del siglo XVI, la presencia permanente de la corte terminó por consolidar la posición de Madrid dentro del reino. La ciudad comenzó a transformarse lentamente en el centro, desde el cual se organizaban muchas de las decisiones políticas y administrativas. Este proceso no eliminó el carácter sereno que había acompañado a la villa durante su historia. Incluso mientras nuevas construcciones aparecían y algunos espacios se reorganizaban, la vida cotidiana continuaba desarrollándose con un ritmo pausado. Los artesanos seguían abriendo sus talleres al amanecer. Los comerciantes instalaban sus puestos en las plazas. Las campanas continuaban señalando las horas del día. Las calles se llenaban de pasos tranquilos durante la mañana y volvían a vaciarse lentamente cuando el sol comenzaba a descender sobre el horizonte de la meseta. Madrid, que durante siglos había sido una villa más dentro del territorio castellano, se encontraba ahora en el centro de una red más amplia de caminos, decisiones y actividades. Sin embargo, esa transformación se asentaba sobre los mismos cimientos construidos a lo largo de generaciones. Las antiguas rutas seguían atravesando sus puertas. Las plazas seguían recibiendo a los vecinos de siempre. Las casas continuaban agrupándose alrededor de calles estrechas que conservaban su trazado medieval. Así, el crecimiento de la ciudad se producía sin romper completamente con su pasado.
Cada nuevo edificio, cada nuevo visitante, cada nueva función administrativa se sumaba lentamente a una historia que había comenzado muchos siglos antes. Con el tiempo, Madrid se convirtió en el lugar donde el ritmo del gobierno y el ritmo cotidiano de la ciudad empezaron a convivir en un mismo espacio, y mientras esa transformación continuaba desarrollándose con paciencia, las calles seguían respirando el mismo aire tranquilo de la meseta. Las campanas seguían marcando las horas con suavidad, y al caer la noche, la ciudad que había crecido lentamente a lo largo de los siglos quedaba envuelta otra vez en silencio, bajo el cielo amplio de Castilla, mientras el paso del tiempo continuaba cada vez más despacio. Esto fue una historia de Relatos de Medianoche. Gracias por la escucha en silencio desde distintos lugares del mundo. En los comentarios pueden dejarnos desde qué ciudad o país acompañan estas historias y también compartir sugerencias sobre futuros episodios, personajes, civilizaciones, acontecimientos o épocas que merezcan ser exploradas en próximos relatos. Si este tipo de historias acompaña bien la noche, pueden apoyar el canal dejando un like y suscribiéndose para que nuevos relatos sigan llegando. Leemos atentos todos los mensajes. Poco a poco se va formando una pequeña comunidad que disfruta aprender historia de manera tranquila, pausada y casi hipnótica. Gracias por acompañar este viaje a través del pasado. Nos encontramos en la próxima historia